¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En el mes de febrero de 2001 apareció un artículo publicado en la revista Scientific American que reforzó un dato que se viene manejando desde hace ya algún tiempo. En ese número se celebraron los primeros 100 años de la existencia de lo que ahora llamamos mecánica cuántica. Lo hemos comentado en otras ocasiones, la física es una disciplina que nació por tratar de describir con precisión la forma en la que se mueven las cosas. Los primeros trabajos científicos de corte moderno los hizo Galileo Galilei con una tabla inclinada, con un plano inclinado y unas esferitas. Él dejó caer las esferitas, dejó deslizar a estas esferitas desde distintas alturas en el plano inclinado. Hay esferitas de distintos materiales y utilizó su propio pulso en reposo como reloj para medir el tiempo que le tomaba a las caniquitas hacer su viaje. Gracias a experimentos irrefutables que cualquiera puede repetir, esa es una de las esencias de la ciencia, Galileo demostró que muchos de los principios aristotélicos sobre el movimiento eran equivocados. Por ejemplo, que los objetos que caen por la acción de la atracción terrestre lo hacen a una velocidad constante. Galileo demostró que los objetos van acelerando a lo largo de su trayecto. Otra cosa que demostró Galileo es que la composición química, la composición del material del que están hechas las esferitas, no afecta al proceso. Las esferitas de madera y de metal son atraídas de la misma manera por la Tierra. Se supone que los grandes problemas que tuvo Galileo tuvieron que ver con sus observaciones astronómicas, sí, en parte, en muy buena parte. Al demostrar que la Luna tiene valles y montañas, que Venus tiene fases como las de la Luna porque gira alrededor del Sol, lo mismo Mercurio, etc. Al demostrar esto, sí rompió con muchos de los esquemas filosóficos sobre los que se basaba el principio de la autoridad político-religiosa de la época. Pero ciertamente estos experimentos resultaron en algunos sentidos más dañinos, porque una cosa son los sucesos raros que ocurren a gran distancia de nosotros en el cielo y otra cosa es lo que pasa en una mesa en mi casa. Y que ese algo lo puedo yo verificar hasta saciar mi curiosidad. No necesito ni siquiera construir un telescopio para repetir las observaciones que hizo Galileo. No se vale acusar a Galileo de hacer trampas o de mentir. Todo lo que tiene usted que hacer, si no le gustan los resultados de Galileo, es hacer el mismo aparatito y ponerse a jugar a las canicas. De entonces para acá, la física ha generado varias versiones de su entendimiento sobre el movimiento de las cosas. Todavía no existe una teoría que describa con absoluta precisión la forma en la que se mueven todas las cosas del universo. El viaje todavía no concluye, todavía esa parte del trabajo de la física sigue incompleta. Y aún así se han conseguido cosas verdaderamente grandiosas. Cada vez que aparece una nueva formulación más precisa de nuestro entendimiento de la causa de movimiento de cualquier objeto, aprendemos mucho en términos prácticos. Estos conocimientos esotéricos que nada más me interesan uno que otro loco, resulta que son cruciales para el buen funcionamiento de la sociedad moderna. A lo largo de estos siglos, pues Newton estableció una serie de principios que describen el movimiento de los objetos en el espacio y describió por primera vez con gran formalidad otra causa de movimientos fundamental en el universo, que es la fuerza de gravedad. La teoría de la relatividad, en su versión inicial, la versión especial y luego la versión general de la teoría de la relatividad, hacen lo mismo. Y la mecánica cuántica también. En la actualidad la física tiene dos
juegos de conceptos y de ecuaciones que describen el movimiento de las cosas del universo. La teoría general de la relatividad es la base conceptual sobre la que descansa nuestro entendimiento sobre cómo se mueven las cosas visibles a simple vista, sea por su propia energía o bajo la acción de un campo gravitatorio. Mientras que la mecánica cuántica describe cómo se mueven las cosas muy chiquititas. Las matemáticas de ambas son incompatibles, y es claro que eso, a pesar de que ambas disciplinas son extraordinariamente exitosas para lo suyo, es claro que deben estar incompletas, porque a final de cuentas, esta piedra que tengo aquí enfrente se está hecha de muchísimos electrones. Yo puedo explicar con la teoría de la relatividad cómo es el campo gravitatorio que genera esta piedra, pero no puedo explicar cómo es el campo gravitatorio de los electrones, protones y neutrones que le integran. Y de la misma manera, si yo atiendo a las fórmulas de la mecánica cuántica que me dicen qué onda con los protones, neutrones y electrones, no puedo explicar de dónde viene la gravedad que genera esta piedra. La piedra está hecha de electrones, genera una gravedad de tipo einsteiniano y el movimiento de sus electrones es de tipo, ¿cómo le llamaría yo? Heisenbergiano. Ya platicaremos de Werner Heisenberg, una de las personalidades más brillantes, más paradójicas y en cierto modo, cuando menos en el sentido filosófico, una de las más trágicas de la mecánica cuántica. Bueno, el caso es que en ese número de Scientific American, Max Tegmark, un investigador de muy altos vuelos, un físico muy original, muy brillante, y John Archibald Wheeler, ganador del Premio Nobel de Física, otro tipo súper brillante, presentan un trabajo de divulgación de muy altos vuelos, para eso es Scientific American, en el que presentan un concepto que le digo ya se había ofrecido antes, pero lo presentan refinado. La mecánica cuántica es una disciplina que requiere de unas matemáticas muy elaboradas, muy extrañas, una serie de conceptos enloquecedores, literalmente enloquecedores. Es deliciosa. Es padre volverse loco con la mecánica cuántica. Habla de otros universos, una bola de cosas raras. Es una disciplina de esas que involucra la producción de artículos científicos que a lo mejor leen unas pocas personas en todo el mundo. Da la impresión de ser una de esas disciplinas científicas inútiles, pero ya hemos dicho que todo el conocimiento es útil. Todo conocimiento tarde o temprano sirve para algo, y el conocimiento de la mecánica cuántica, es lo que dice este artículo entre muchas otras cosas, genera más de la tercera parte del Producto Interno Bruto del planeta. Y es por esto que un país tiene que ser muy bruto para no apoyar a los científicos que quieran hacer mecánica cuántica, entre otras cosas. Pero bueno, ese es otro rollo. Y eso está pasando en muchos países del mundo, incluso en los Estados Unidos. Fíjese lo que estoy diciendo. Bueno, no aprendemos. Estamos saliendo de la pandemia gracias a la ciencia y aún así no la apoyamos. Y se supone que somos la especie inteligente. Háganme el favor. Bueno, el caso es que la mecánica cuántica sigue avanzando poco a poco y gracias a su quehacer se benefician muchos proyectos de investigación en todo el mundo. Algunos de ellos tienen aplicaciones prácticas potenciales directas. Digo potenciales porque le vamos a presentar en esta ocasión algunas noticias sobre trabajos que se están haciendo en este momento que dependen en muy muy buena medida de la mecánica cuántica, es la base sobre la que están fundamentados, y que una vez que concluyan estos experimentos relacionados con estos proyectos podrían ayudar a crear tecnología que va a cambiar de manera muy fundamental la forma en la que generamos y usamos energía, la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que nos movemos. Ya lo ha hecho la mecánica cuántica, pues lo va a volver a hacer. El primer trabajo que le vamos a mencionar, déjeme ver, aquí está. Es un trabajo publicado, es un trabajo realizado por el Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico.
Hemos platicado en otras ocasiones de esta red de laboratorios nacionales que hay en los Estados Unidos. Cada uno de ellos es una institución muy poderosa por sí misma. Algunos de estos laboratorios nacionales tienen algunos de los mejores equipos del mundo, de las mejores supercomputadoras, aceleradores de partículas, microscopios electrónicos avanzados, etcétera, etcétera. Y son centros que se dedican única y exclusivamente a la investigación pura. Nada de que te vienes a trabajar conmigo y la mitad de tu tiempo se va en clase. No. Tú trabajas en tu institución si tienes algo interesante que quieres hacer, nos haces la propuesta, vemos si hay presupuesto, vemos si más o menos sabes lo que estás hablando, y si se puede, te damos el presupuesto y te vienes a trabajar a los laboratorios con el equipo y todo eso y publicas los resultados. Hay ciertos compromisos de mantener abierta la información. Bueno, este trabajo en particular ha sido publicado en la revista Science Advances. Volvemos a mencionarlo, es una revista electrónica de acceso completamente gratuito, publicada por Editorial Science, la editorial que arrancó con la revista del mismo nombre hace más de siglo y medio y que tiene un prestigio interminable. Bueno, este grupo de investigadores viene buscando mecanismos más y más efectivos para capturar luz y convertirla en electricidad. Esto tiene más aplicaciones de las que usted se imagina. No solamente capturar la luz del sol para producir electricidad, que eso ya es muy atractivo. Incluso antes del final de la era del petróleo. Ahorita vamos a refrendar un comentario que hemos hecho antes. También puede servir esta tecnología para muchísimas otras cosas. Bueno, el caso es que hasta el momento utilizamos dispositivos cuánticos, las fotoceldas, que utilizan materiales claramente no biológicos para convertir la luz del sol en electricidad. A pesar de que son de muy baja eficiencia, 10, 12, 15% normalmente, y que tienen un costo bastante considerable, ya son una alternativa interesante para complementar la generación, el uso de electricidad en un hogar más o menos grande o en una empresa. Ya vale la pena en un hogar, claro está, un hogar de nivel alto, no es una tecnología que tenga un nivel de precio accesible para mucha gente todavía, aunque eso va a cambiar dentro de muy poco. Pero bueno, el caso es que para un hogar afluente, el poner fotoceldas es una maravilla. Usted pasa de pagar muchos centenares o incluso miles de pesos de electricidad a pagar 10, 15, 20 pesos, 50 pesos de electricidad sin dejar de consumir lo que está usted acostumbrado a consumir. Si eso le suma que pone usted focos LED, electrodomésticos ahorradores, etcétera, etcétera, la cosa se vuelve más interesante. Y si tiene usted un automóvil híbrido que carga con electricidad, pues el costo de operar ese automóvil se le va al suelo. Y eso tiene otras repercusiones interesantes en la economía familiar. Bueno, el problema de esta tecnología es la falta de eficiencia y los esfuerzos que se han hecho por aumentar la eficiencia de estas fotoceldas no han sido muy buenos, que digamos. Las fotoceldas siguen siendo muy costosas y solamente algunos dispositivos experimentales muy elaborados que sería impráctico fabricar a gran escala pueden conseguir una eficiencia de más del 20%. Con eficiencia del 20% le estoy diciendo que solamente la quinta parte de la luz que cae encima de estas fotoceldas se convierte en electricidad. Es una eficiencia baja. Sabemos que es posible tener una eficiencia mucho mayor porque los sistemas naturales que tenemos a nuestro alrededor nos ponen el ejemplo. Las plantas tienen una eficiencia mucho mayor en la conversión de luz en energía química. Y todo este asunto de los sistemas fotovoltaicos que convierten a los fotones, fotos en griego es luz, convierte a las partículas de luz en energía eléctrica. Utilizamos el término volta en memoria de Alessandro Volta, uno de los grandes precursores de la tecnología eléctrica.
la tecnología que nos permite convertir la luz del sol en electricidad, en pocas palabras, es primitiva en comparación con la que usan las plantas, ya para no meternos en más rollos. Y varios grupos de investigación que se dedican al rollo fotovoltaico buscan la manera de mejorar lo que ya tenemos, y hay otros que buscan desarrollar nuevos sistemas fotovoltaicos que de alguna manera reflejen lo que pasa en los sistemas orgánicos. Sabemos, por ejemplo, que algunos materiales orgánicos son especialmente buenos para atrapar energía eléctrica. Sin meternos en demasiadas complicaciones, porque es un súper tema interminable y maravilloso, el de la fotosíntesis, no tiene usted una idea de lo elaboradas que son las plantas fotovoltaicas naturales ultramicroscópicas que hay en el interior de cada cloroplasto. Si usted se busca un libro de bioquímica y se pone a estudiar la química de los cloroplastos, se va a encontrar con unas estructuras que dejan por los suelos a las estructuras humanas en términos de complejidad. Pero bueno, el caso es que, sin meternos en demasiados rollos, existen moléculas que reciben la energía de la luz y la convierten en electrones en movimiento. Y esos electrones son transferidos a otras moléculas que al recibirlos los utilizan como parte del proceso de construcción de moléculas de azúcar. Eso es lo que hacen las plantas. Convierten la energía del sol en energía química. Tienen una molécula capturadora y una molécula receptora. Hay moléculas que atrapan la energía y la donan a las moléculas aceptadoras, receptoras, que luego la utilizan para alguna otra cosa. Bueno, este grupo de investigación se puso a trabajar con unas sustancias parecidas a proteínas, se llaman peptoides. Estos peptoides déjame terminar de comentar cómo está esto. Los peptoides son moléculas que se parecen a las proteínas. Se pueden construir con mucha facilidad y se pueden reciclar con mucha facilidad. Punto importante. El reciclado de fotoceldas no es ni muy fácil, ni muy barato, ni muy limpio, que digamos. Los peptoides entonces son sustancias parecidas a proteínas y usted mezcla junto con estos peptoides de una manera muy precisa otras estructuras que se llaman estructuras jaulas de silicato ultra precisas. Vamos a traducirlo al español de esa manera. Su abreviatura es POSS, Precise Silicate Based Cage-like Structure, es decir, estructura similar a una jaula basada en silicio y de alta precisión. Son unos cristalitos ultramicroscópicos que no se pueden ver más que con microscopio electrónico, que tienen la propiedad de convertir con facilidad la luz del sol en energía eléctrica, cualquier forma de luz en energía eléctrica. Cualquier cambio en la estructura molecular de estos nanocristales de silicio puede en principio cambiar la capacidad que tiene esta estructura para convertir luz de distintos colores en electricidad. Usted puede fabricar muchas estructuras ultra diminutas de este tamaño, se ven como si fuera polvito, con características químicas ligeramente diferentes, si usted utiliza una mezcla de ellas en una fotocelda artificial, en una hoja artificial, para hacer fotosíntesis artificial, usted en principio podría capturar luces de muchos colores diferentes y convertir todas esas formas de luz en electricidad. Algo mejor que lo que hacen las plantas, que solo capturan ciertos colores de luz. La luz verde, es rebotada por estas moléculas, por ejemplo por la clorofila, y por eso las plantas se ven verdes, porque la luz que cae encima de las hojas es absorbida, excepto la luz verde, que es la que rebota y brinca hasta nuestros ojos. Bueno, si usted logra construir unas láminas ultradelgadas de peptoides y en medio coloca
estas partículas POS, todo esto tiene que hacerse con una precisión altísima, usted puede crear un sistema que puede servir de base para hacer fotoceldas ultra precisas. Esa es la mitad de este trabajo. Ellos demuestran que si generan estas láminas salpicadas de manera muy cuidadosa, muy precisa con partículas POS, la luz se convierte en energía, la luz es atrapada por las partículas POS y se convierte en electrones en movimiento. Esos electrones se transfieren a las moléculas aceptadoras. Esas moléculas son los peptoides y los peptoides generan luz de un color diferente. Usted ilumina a esta estructura con luz de todos los colores y este dispositivo convierte la energía de esa luz de muchos colores diferentes en luz de un solo color. Esto no parece muy útil que digamos, pero espéreme. Lo interesante de este proceso es que el 96% de la energía desordenada de la luz blanca se convierte en una forma altamente ordenada de energía de un solo color utilizando esta técnica. Hasta hace poco, solamente en sistemas biológicos se podía ver una eficiencia de entre el 90 y el 100% en la captura y transferencia de energía. Eso es parte de lo que hace el sistema fotosintético. La luz que alcanza a capturar la convierte en energía química con una eficiencia altísima. Y este sistema está demostrando que tiene las bases para hacerlo. Puede convertir la luz blanca, que tiene partículas rojas, azules, amarillas, de todos los colores, en luz de un solo color. Es más fácil, una vez que ya tiene usted un haz de luz muy intenso de un solo color, convertir casi toda esa luz en electricidad. Los sistemas que tenemos en la actualidad son muy buenos para convertir ciertos colores de luz en electricidad. Por ejemplo, las fotoceldas típicas, las que ahora ya puede usted empezar a comprar en algunos centros comerciales, convierten muy bien la luz infrarroja en electricidad, la luz que no podemos ver, la luz que nos sentimos como calor radiado. Si usted pudiera convertir toda la luz del sol en infrarrojo y luego iluminar las fotoceldas con luz infrarroja, la eficiencia de las fotoceldas se iría para arriba, muy para arriba. Estas personas acaban de conseguir la mitad de ese proceso, el convertir a su gusto la energía desordenada de la luz blanca en luz de un solo color, con una altísima eficiencia. Esta es la mitad del trabajo, y la otra mitad es que por las técnicas que utilizaron, por el solo hecho de fabricar los peptoides, en las circunstancias que ellos conocen, automáticamente estas moléculas forman láminas con una estructura muy, muy precisa. No es necesario diseñar nanomáquinas que estén ensamblando una por una estas láminas, y tienen que ser miles de ellas para poder crear un dispositivo de este tipo que funcione. Estos dispositivos están hechos de miles y miles de láminas intercaladas con partículas POS. Bueno, ellos encontraron la manera de hacer que se ensamblen solitas. Mezclan ciertas sustancias siguiendo un cierto proceso que describen en el trabajo, y estas laminitas automáticamente se ensamblan. Entonces estamos caminando rápidamente hacia una tecnología que nos permitiría desarrollar fotoceldas con una eficiencia altísima, que serían facilísimas de fabricar porque sus componentes moleculares se ensamblan solos prácticamente, que podrían durar muchos años y que serían facilísimas de reciclar, y si no las reciclamos casi no serían agresivas con el ambiente. Acuérdese, las partículas POS están hechas de silicio, y el silicio es el componente principal de la arena de playa. El silicio es, no me acuerdo si el elemento químico más abundante en la corteza terrestre o uno de los más abundantes. Como quiera que sea, es un elemento químico abundantísimo en las rocas de la corteza terrestre. No es un contaminante raro, peligroso, como podría serlo el litio o el berilio. Entonces, esta tecnología
por sí mismo es interesantísimo. Primer trabajo. Segundo trabajo. Tiene tiempo que contamos con relojes atómicos con una precisión verdaderamente increíble, parece absurda. El reloj oficial que sirve de núcleo para el Sistema Internacional de Relojería, que lleva la hora mundial, se atrasa o se adelanta un segundo cada 300 millones de años. Y oyó usted bien, se atrasa o se adelanta un segundo cada 300 millones de años. Y ese es uno viejito y chafa. Hay relojes que ya se empiezan a utilizar para hacer cierto tipo de experimentos, que si los hubiera echado a andar usted cuando nació el universo hace 13.730 millones de años, todavía no habrían acumulado un segundo de error. Y esos diseños ya son viejos, porque hay unos que podrían ser hasta 1000 veces más precisos. ¿Para qué demonios quiere uno un reloj así? Ahorita le digo, pero primero déjeme decirle cómo funcionan en términos toscos. Muchos de los relojes atómicos ultraprecisos modernos lo que hacen es enfriar átomos. Un átomo a temperatura ambiente que se mueve libremente por el aire lo hace a una velocidad de muchos kilómetros por segundo. Usted lo que necesita para hacer un reloj ultrapreciso es frenar un átomo, por ejemplo un átomo de cesio, hasta que se quede bien quieto. Y una vez que está bien quieto, lo ilumina usted con microondas. Usted empieza a jugar con la frecuencia de las microondas y cuando le da la frecuencia apropiada, el átomo de cesio empieza a emitir microondas también. Cuando le da la frecuencia apropiada, el átomo de cesio empieza a brillar en microondas. Cuando esto ocurre, usted sabe que le está enviando una cierta cantidad de olitas de luz por segundo. Con ayuda de la mecánica cuántica usted puede calcular cuáles son las características exactas, la frecuencia exacta de la energía que hace que los átomos de cesio canten en microondas. Entonces, mientras el átomo de cesio esté atrapado en esta jaula y esté emitiendo microondas, eso significa que las microondas que usted está generando tienen la frecuencia correcta. Si es de 1600 y tantos millones de ciclos por segundo, la frecuencia necesaria para hacer brillar un átomo de cesio, usted lo que hace es poner un contador en el circuito que está generando estas ondas que están iluminando al átomo de cesio, y cada 1600 y tantos pulsos usted adelanta un segundo a su segundero. Un reloj así se hace escandalosamente preciso. Los relojes ultraprecisos sirven, por ejemplo, para la navegación. Sirven para sincronizar los sistemas de telefonía celular. Hay millones de teléfonos celulares en una ciudad como la de México únicamente. Y no va a manejar millones de frecuencias diferentes para que cada teléfono tenga su propia frecuencia para comunicarse con las estaciones receptoras. Usted quiere llamadas personales, privadas, y no puede utilizar una frecuencia diferente para cada teléfono. No existe la posibilidad de hacerlo. Necesita conseguir de alguna manera que los teléfonos compartan la misma frecuencia sin que las llamadas se empalmen. Y para eso, sin meternos en demasiados detalles, necesita usted sistemas de relojería ultraprecisos que sirvan para decidir exactamente qué fracción de segundo de la señal que está usted enviando por su sistema de telefonía celular le corresponde a este teléfono, a este otro y a este otro. El teléfono va atrapando los pedacitos de información que necesita, muchos por segundo, los integra y con eso genera sonido. Y el proceso va tan rápido que usted ni cuenta se da que la información llegó a cachitos. Para que esto funcione necesita relojes ultraprecisos. Si quiere usted meter más señales en la misma frecuencia, necesita hacer que los relojes sean mucho más precisos para medir intervalos de tiempo pequeños. Necesita relojes atómicos. Y lo mismo pasa, pero a un nivel mucho más bestial, en las comunicaciones por Internet. La velocidad con la que hablamos es muy inferior a la velocidad con la que pueden hablar dos computadoras. Y en el Internet hay muchos más dispositivos que el número de teléfonos celulares que hay en todo el planeta. Y el número de frecuencias disponibles y de líneas disponibles para mantener funcionando el Internet es siempre limitado. Entonces necesita usted dividir
los bloquecitos de información que esté enviando a través del Internet en intervalos muy pequeños y muy precisos, con un encabezado que diga este bloquecito es para tal usuario, este bloquecito es para tal usuario. Son los famosos paquetes que circulan por una red. El tamaño de los paquetes se puede hacer más pequeño y más preciso si usted puede manejar un sistema de relojería muy preciso que le permita dividir las señales que están circulando por el Internet de manera muy precisa. Entre otras cosas, para eso sirven los relojes atómicos precisos. El caso es que un reloj atómico ultra preciso en la actualidad es un aparatote que ocupa una mesa grande y que utiliza emisores láser muy especiales y unos espejitos y una serie de cosas que necesita usted un laboratorio grande para poder operar un aparato de esos. Gente muy talentosa, con mucho entrenamiento, ciertos suministros especiales, no es algo que pueda comprar cualquier empresa o que pueda operar de manera económica. Esto está acabando. Acaba de ser publicado un trabajo en una revista que se llama Optics Express. La revista Optics, óptica, de la Sociedad Óptica, de Optical Society, ya tiene un buen tiempo ganándose un nombre muy sólido en el mundo de la alta tecnología. Bueno, en la sección Express, en las comunicaciones rápidas, un grupo de investigación de la Universidad de Oxford acaba de presentar un nuevo diseño de reloj atómico ultrapreciso. Le decía que tiene usted que enfriar, tiene usted que detener átomos para poder iluminarlos y hacer todo este rollo que le comenté antes. Esto no lo puede hacer usted con pinzas, no puede agarrar con pinzas un átomo mide una 10 millonésima de milímetro. La única manera de pescar a un átomo y mantenerlo quieto es con luz. Si usted utiliza la frecuencia apropiada de luz, la luz al pegarle un átomo le da un empujón. La energía de la luz actúa como si fuera un golpe en el átomo. Si usted le está dando golpes desde varios lugares diferentes a un átomo, usted puede hacer que esos golpes hagan que el átomo se detenga casi por completo. Este tipo de técnicas que le quitan energía de movimiento a los átomos, recuerde que la temperatura es una medida de la energía de movimiento promedio de las partículas de un gas, por ejemplo. Entonces, estas técnicas que permiten frenar átomos lo que hacen es enfriarlos hasta una temperatura de poquito arriba del cero absoluto. Estas técnicas para superenfriar átomos utilizando haces láser hasta hace poco era muy complicada, pero gracias al diseño de estos investigadores se hace ahora fácil, ya está el prototipo en desarrollo, se hace fácil construir relojes atómicos relativamente baratos, ultra precisos, que manejan un esquema de espejos fácil de fabricar. Con un sistema láser barato, no muy diferente a los emisores láser de los tocadiscos, de los reproductores de Blu-ray, usted puede enfriar átomos de cesio y someterlos al proceso de antes y tener un reloj atómico ultra exacto que puede utilizar para sincronizar una red, para sincronizar un sistema de telefonía celular o un montón de cosas más. Déjeme decirle que es gracias a esto, en la actualidad, a pesar de lo tosca que es la tecnología, que se hace posible la tecnología GPS. Los satélites GPS llevan relojes atómicos. El día en que logremos construir relojes atómicos pequeños que quepan en el interior de un teléfono celular, la telefonía celular va a cambiar de manera espectacular. Su capacidad para enviar y recibir información va a crecer en mucho. Su capacidad para manejar distinto tipo de técnicas de seguridad como partículas de luz entrelazadas, de lo que hemos hablado hace poco, va a crecer muchísimo también. Va a cambiar en mucho el mundo el día en que logremos incorporar estos dispositivos en un teléfono celular. Falta mucho para meter un reloj atómico en un teléfono celular, aunque no tanto como dicen algunos investigadores, pero eso es otro tema. Es un tema para otro día. Hay quien dice que se podrían fabricar relojes atómicos de pulsera dentro de mucho tiempo. Si usted logra esto, usted podría restaurar la confianza que teníamos en los teléfonos celulares al principio. No lo podrían rastrear ni gobiernos ni hackers. No podrían violar la información de su teléfono celular y sería tan confiable que incluso usted podría votar con su teléfono celular y tener usted y la sociedad la garantía de que el voto es honesto.
es una de las pero de las miles de consecuencias que tendría el desarrollo de esta tecnología, que va muy bien encaminada. Y bueno, ya para concluir, las baterías recargables de litio tienen dos desventajas que las hacen indeseables todavía o poco prácticas para automóviles, por ejemplo. Se espera que para el 2030 alrededor del 30% de los automóviles del planeta, cuando menos en los países más avanzados, estén electrificados, es decir, que sean híbridos o 100% eléctricos. Le hemos comentado que en Europa hay un impulso muy fuerte por desarrollar autos eléctricos, incluso empresas como la Ford, completamente norteamericana, está ofreciendo activamente en este momento en Europa una versión 100% eléctrica de un automóvil muy simbólico, el Mustang. Hay un Mustang eléctrico. Claro está, la carrocería no parece de Mustang, pero bueno, le llaman Mustang. Eso le dice que la empresa está completamente abocada al desarrollo de automóviles eléctricos. Es una empresa norteamericana que se supone no eran muy amigos de la electricidad en los automóviles. El movimiento para electrificar a los automóviles viene muy fuerte. Esto, por cierto, no es incompatible con la gasolina. Es muy buena idea desarrollar la producción propia de gasolina, porque durante un buen tiempo los automóviles van a ser híbridos. La reducción en el costo de las gasolinas, por ejemplo, en un país para México, cuando lo empiece a fabricar aquí a gran escala, al 100%. Y la reducción en el costo del transporte por la utilización de automóviles híbridos haría mucho por mejorar la calidad de vida de muchísimas personas. Un elemento de costo muy grande para muchas familias es el transporte. Los automóviles híbridos baratos, que se van a hacer realidad en parte gracias a esta tecnología que le voy a mencionar, podrían cambiar mucho la economía de millones de personas en un país como el nuestro, y eso ayudaría mucho a mejorar las condiciones sociales de nuestro país y de muchos otros países del mundo. Bueno, ¿de qué trata este rollo? Acaba de ser publicado un trabajo por investigadores de la Universidad de Houston, déjeme ver, en la revista Joule, Joule, el apellido de un gran físico y además el nombre de la unidad que sirve para medir la energía. Es una revista que desde luego se dedica a cuestiones relacionadas con energía. Ese es un trabajo. Y el otro fue desarrollado por el Laboratorio Nacional de Aceleración, SLAC. SLAC es la abreviatura de Stanford Linear Accelerator, el acelerador lineal de Stanford, una de las instalaciones científicas más impresionantes que se ha puesto a imaginar. Es de veras imponente. Es un tubo recto de 3 kilómetros de largo, una cosa así, que sirve para acelerar electrones casi a la velocidad de la luz. Gracias a él se detectaron los quarks. Es toda una historia la del SLAC, un día se la platico. Tenemos tanto de qué platicar. Vamos a tener que encontrar la manera de inventar las semanas de 20 días y hablar todos los días durante 10 horas para empezar a medio agotar algunos temas. Bueno, el caso es que este otro artículo fue publicado en la revista Nature Energy, la revista de editorial Nature que se dedica a la energía. Las dos revistas, Joule y Nature Energy, tienen bastante prestigio, a pesar de que son revistas jóvenes. Bueno, estos dos trabajos, en pocas palabras, hablan de lo siguiente. Se viene trabajando con la idea de aumentar la densidad de energía que cabe en una batería recargable. En la actualidad, las baterías recargables para muchos automóviles eléctricos o híbridos tienen una capacidad de 240 watts por kilogramo. Sin cada kilogramo de batería, usted puede guardar 240 watts. Obviamente, mientras más watts pueda meter en una batería, más rango de movimiento tiene el automóvil. Si tiene usted baterías con poca densidad, tiene que meterle muchísimas baterías al automóvil, eso aumenta mucho el peso y eso hace que el carro se vuelva económicamente poco atractivo. Lo ideal es tener un automóvil con unas pocas baterías que guarden muchísima energía y que permitan que el automóvil con una sola carga eléctrica pueda recorrer más de 1000 kilómetros. Hay prototipos que lo hacen, pero son prototipos. Imagínese cuánto le dura la gasolina de su automóvil. Ahora imagínese que puede usted circular 1000 kilómetros o más con una sola carga eléctrica que usted genera con fotoceldas en su casa. ¿Qué le hace eso a la economía de su casa? Bueno,
Ya viene. Ya le platiqué de las fotoceldas, ahora le hablo de las baterías. Estos investigadores están desarrollando baterías que mejoran esta cifra. En la actualidad, las mejores baterías de este tipo tienen una densidad como de 240 watts por kilogramo. Y se espera que si se alcanzan los 500 watts por kilogramo, estas baterías ya se van a hacer eficientes. Realmente van a ser atractivo su uso para automóviles. Hay baterías de 800 watts por kilogramo, pero que utilizan cobalto y otros elementos químicos raros. Eso hace que se hagan muy caras. Para el año 2030, el cobalto es muy raro. Ya de hecho hay más demanda que oferta. Se espera que el déficit mundial de cobalto, si las cosas siguen por este camino, sea de 65,000 toneladas para el 2030. Si no va a haber suficiente cobalto para fabricar todas las baterías que se necesita el mundo para electrificarse. Bueno, estos investigadores están desarrollando, estos son los que publicaron en la primera revista en Joule, la revista Joule, un material que se llama pireno 45910 tetraona. En lugar de soltar ese nombre, cada rato le utilizan la palabra PTO, bueno, la abreviatura PTO. El PTO es un compuesto orgánico que se puede fabricar en grandes cantidades y se puede reciclar con relativa facilidad, que hasta hace poco se sabía que podría ser utilizado como componente en baterías que podría reemplazar la función del cobalto y de otros materiales raros. Solo que no funcionaba muy bien. Estos investigadores le dieron un tratamiento químico con etanol, con alcohol puro, normal, el alcohol que utiliza usted para desinfectar una jeringa, y utilizando ciertas técnicas avanzadas lograron mejorar en mucho la densidad eléctrica de un prototipo de batería. Aparentemente, esto es lo que dicen ellos, podrían conseguir una densidad de 300 watts por kilogramo en la primera generación de baterías con esta tecnología. Y podrían superar con mucho esta cifra en los años por venir. Si siguen las investigaciones por el mismo camino, podrían pasar de 300 watts por kilogramo a 500 o más. Y con eso se conseguirían las baterías fabulosas de las que le he platicado. Ahora, otro de los problemas que hay con las baterías recargables es que al cabo de un tiempo pierden su capacidad para recargarse. Y en eso entra el trabajo de los investigadores del SLAC que publican en la revista Nature Energy. Ellos se pusieron a estudiar con gran detalle el proceso de degradación de los elementos de la batería. Lo que sucede en una batería recargable es que tiene usted iones de litio, es decir, átomos sueltos de litio a los que les faltan electrones, y estos átomos individuales brincan de un lado al otro de la batería. Cuando la batería está cargando, los átomos de litio brincan en una dirección y cuando se descargan los átomos de litio, se mueven en la otra dirección, los iones de litio. Bueno, durante este proceso se van soltando átomos de oxígeno de la estructura molecular del cuerpo de la batería. Esto limita la capacidad que tiene el litio de transferir energía de un lado al otro durante la carga y durante la descarga. Y resulta que si se controla este proceso, y ellos acaban de ver cómo, utilizando un microscopio de rayos X ultra especializado, se podría incrementar la vida promedio de las baterías de litio a 20 o 30 años usándolas diariamente. Esto tendría un efecto enorme en el transporte, en los teléfonos celulares, computadoras y en cualquier cosa que tenga baterías recargables. Le dejo a usted el asunto de imaginar qué consecuencias económicas y sociales tiene esta tecnología si es que es bien utilizada. Ahí tiene. La mecánica cuántica, una de las disciplinas más elaboradas del mundo, una de las más esotéricas, resulta que es una de las más rentables. A principios del siglo ya generaba el 30% del PIB mundial. Gracias a estos descubrimientos, ese número seguramente va a crecer en los años por venir. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.
Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.